Hola a todos, hoy les quiero hablar respecto a lo que son las emociones. Las emociones, bueno, lo principal es lograr un equilibrio emocional. Cuando hablamos de equilibrio emocional nos referimos a la estabilidad necesaria para alcanzar cierto estado de calma o armonía. Eso viene siendo lo que es un equilibrio emocional. ¿Qué sería lo contrario? Una persona emocionalmente inestable. Que este sería, por ejemplo, un sentimiento de tristeza repentino, sin explicación aparente. Y sujetos con estabilidad inemocional muestran, por su modo de percibir las situaciones, tendencia a la tristeza, la desesperanza, la angustia, la ansiedad, pudiendo derivar en afectaciones más graves como depresión o trastornos de ansiedad. Entonces, esos serían como los síntomas de una inestabilidad emocional. Ahora vamos a hablar respecto a lo que son las emociones. Vamos a hablar de las emociones básicas. Una de las emociones básicas viene siendo lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa. La percepción puede ser la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos mucho con los animales. Por ejemplo, los perritos cuando se asustan con los cohetes. Usualmente casi todos, porque el miedo es una emoción de supervivencia. Entonces, los animales, obviamente, al sentirse presas, pues tienen miedo. Entonces es como una emoción instintiva. Vamos a la función del miedo. Una de las funciones es prepararnos para la supervivencia. Esa es la función principal, por eso es de que compartimos eso con los animales, ¿verdad? Y esto, cuando sientes el miedo, te da una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Si tú tienes un león frente a ti, tu cuerpo dispara toda una serie de sustancias que hace que tu cuerpo reaccione, ya sea que se prepare para la huida, para pelear. Esa es una respuesta instantánea del cuerpo. Es como un mecanismo de defensa. Funciona prácticamente como una alarma, ¿no? Que la verdad es de que sí es sentir el miedo. Una vez me sucedió que me asaltaron y venían dos tipos y yo los vi y sentí que venían hacia mí. Me decían, me dijo uno de ellos, dame la cartera. Y yo empecé, inmediatamente en cuestión de segundos empecé a evaluar. Vi que ambos estaban drogados y borrachos. Entonces mi mente me decía, pues están borrachos, están casi como zombies. Y yo dije, pues sí puedo con los dos. Pero otra parte de mi mente me decía, no. ¿Qué tal si, estaba yo en otro país y me decía a otra parte de mi mente, qué tal si están armados? O qué tal si, porque ya estaba agarrando yo una pluma que tenía y dije, pues esta se la entierro a uno de los dos, ¿no? Y al otro ya después me ocupo del otro. Ya estaba yo ideando un plan para defenderme. Y ante todo eso ya sabía yo que iba a pasar por un lugar que era peligroso, por así decirlo. Y yo siempre me preparo. Bueno, no siempre, ¿no? Pero esa vez se me ocurrió que llevaba yo dos carteras. Una cartera con solo papeles y la otra que yo lo sabía, que esa la tenía aparte. Entonces, más o menos como previniendo como ese tipo de cosas, ¿no? Que me había pasado.
y le di la cartera y me dijo el reloj. Le di el reloj y dije yo, pues, dentro de mí estaba diciendo, los engañé. Y era, pero sí me invadió una especie como de sentimientos como encontrados, de decir, me defiendo, o mejor lo dejo así, en total, pues, no pasa nada. Pero sí, es esa, se disparan muchos pensamientos en ese caso, y todas las emociones empiezan a interactuar entre ellas. Bueno, los niveles de miedo. Tenemos el temor, que es un nivel leve. Vamos a imaginar las emociones como un recipiente que se va llenando. Y en la medida en que esta emoción llena el recipiente y lo rebasa, es cuando llega la emoción a un extremo. Por ejemplo, el horror son los niveles intensos del miedo. El terror es otro nivel. Y el pánico es un nivel aún más alto. Entonces, sí, es importante tener el miedo en un nivel saludable, porque el miedo es útil, te prepara, es una alerta buena, ¿no? Y hay personas que no se dan cuenta, pero su nivel de miedo, a lo mejor tuvieron una experiencia fuerte y ese recipiente está ocupado una gran parte por esa emoción, por ese miedo de esa experiencia que fue fuerte. Entonces ya queda poco espacio. Entonces imaginemos ese recipiente que se va llenando, cuando se rebasa ya se convierte en algo descontrolado, desbordado. Eso es en el caso del miedo. El enojo, pues es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados, cuando tenemos una sensación de injusticia respecto a las acciones o las actitudes de otros. Ese es el enojo, y también puede subir de nivel. Imaginemos un enojo desbordado, una persona completamente agresiva. El enojo nos predispone el ánimo contra otra persona. Cuando el enojo va incrementando, hay un enojo que es un enojo justificable. Hay otro enojo que es un enojo por molestia. Hay otro enojo que es agresiva. Y hay dos formas de manifestar el enojo, que es muy importante estar consciente de eso. Está la persona que es implosiva. Implosiva es decir que este enojo me lo trago. O la persona que es explosiva, que esta viene siendo como la ira, ¿no? Es la expresión del enojo. Explosiva es la persona que explota literalmente, la que golpea, la que tira cosas, la que pelea. Ambas son destructivas, por así decirlo, ¿no? Pero la implosiva, esa es la que provoca enfermedades. En lo que literalmente se dice, se traga el enojo. Ese es en el caso del enojo. La tristeza viene siendo como una sensación de pérdida de algo. La tristeza es una emoción que surge cuando perdemos algo importante. La intensidad de la tristeza va a depender de cómo cuantificamos la pérdida, ¿no? Es un sentimiento de vacío y se manifiesta como falta
de energía. Hay otras emociones. Por ejemplo, la alegría. La alegría es un estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, cuando logramos nuestros deseos, nuestros propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidad de que te premien, donde no hay sufrimientos que te atormenten. O sea, es un estado de vibración alto, se puede decir. Y hay otras emociones, como por ejemplo la del desagrado, que otros le llaman como el asco. Y el asco también es una emoción que te protege. Por ejemplo, cuando ves una comida, la hueles, y si te produce desagrado, automáticamente no te la comes, porque dices, me va a hacer daño. O sea, te está protegiendo. Entonces, a todo esto es importante, imaginémonos el enojo en un nivel rebasado. Se deriva en pánico. Perdón, el miedo se derivaría en un estado de pánico, como los ataques de pánico. El enojo, agresividad desmesurada. La tristeza sería depresión. Sería pues esa sensación de pérdida, pero que no se supera conforme el tiempo y ya se convierte en depresión. O sea, ya pasa a otro nivel. ¿Cómo te puede afectar un exceso de alegría? Quizás puedas perder como la realidad, por decir, estoy feliz porque me pagaron mi sueldo, y dices, estoy feliz, me lo merezco, me voy a comprar todo lo que he querido siempre, ¿no? Entonces es un estado de positivismo exagerado, porque no estás pensando, por ejemplo, en ese escenario, ¿no? Tengo dinero y voy a ir a comprar, y de repente el miedo puede decir, ¿y si mañana no tenemos para comer? Está tratando de equilibrar. Está diciendo, hoy tengo mucho dinero, puedo quedarme a dormir todo el día. ¿Y si mañana no tenemos trabajo? Entonces ese equilibrio es a lo que se le llama el equilibrio emocional. Que el equilibrio emocional te permite tener confianza para enfrentar los desafíos diarios, ¿no? Y eso, por ende, te va a llevar a tener más salud, a aprovechar pues, las oportunidades de la vida, verlas y aprovecharlas. Y la mejor manera para lograr este equilibrio emocional es tu fuerza de voluntad. Pero, como hablábamos al inicio, hay emociones que ya están a punto de ser rebasadas por eventos del pasado. Entonces, la hipnosis, yo creo que todo mundo debería tomar una terapia de hipnosis para hacer un equilibrio emocional. Porque todos, de alguna manera, el estrés igual es algo que si se va vaciando, si se va llenando ese recipiente del estrés, pues puede ser muy perjudicial. Al igual que todas las emociones. Entonces la hipnosis a través de las regresiones puede ayudar que todas las emociones estén en un nivel saludable, porque todas las emociones son positivas. Muy bien, entonces
eso es todo en cuanto a las emociones. Hay mucho de qué hablar, pero no quiero hacer los videos como tan largos, ¿de acuerdo?